Cora Bennett había pasado 9 meses devolviéndole la vida a un trozo de encaje antiguo que todos los demás habían dado por inservible. Y en la mañana de su boda, finalmente entendió que algunas personas destruyen las cosas hermosas simplemente porque no soportan verlas en manos que consideran indignas. Cora tenía 27 años, era huérfana, había aprendido su oficio de rodillas de su abuela en un apartamento estrecho de Boston, una restauradora textil cuyas manos privilegiadas eran capaces de resucitar telas que hasta los museos habían dado por perdidas. Y sin embargo, para la familia Ashford, Cora siempre sería solo una costurera que se había abierto paso a garras hacia un dinero que juraban que ella no tenía derecho a tocar. Nunca dejaban que lo olvidara. Ahora, en una suite nupcial con vista al frío Atlántico, en la mansión familiar de Newport, la madre y la hermana de Theodore Ashford estaban de pie sobre el velo destrozado, con las tijeras de costura aún tibias en sus manos manicuradas, los labios curvados en la sonrisa satisfecha de mujeres a quienes nunca nadie les había dicho que no. Y no tenían ni la más remota idea de que ese delicado encaje que acababan de reducir a jirones no era, en absoluto, una reliquia olvidada de alguna tienda polvorienta. No sabían que había pertenecido alguna vez a una mujer cuyo nombre todavía se susurraba con miedo en cada muelle y en cada trastienda de la costa este. No sabían que el hombre que había pasado 10 años y una fortuna entera buscándolo, el hombre más peligroso de Boston, por fin lo había rastreado hasta esa misma iglesia. Y desde luego no sabían que su pequeño acto de crueldad acababa de encender una mecha que reduciría todo su mundo a cenizas antes de que se pusiera el sol. Drake Holloway no perdonaba y no olvidaba. Y estaba a punto de cruzar las puertas de la iglesia de Santa Cecilia para terminar esa boda frente a las 500 personas más poderosas del país. Antes de entrar a esa iglesia, hagan esto rápido. Si las historias de personas calladas que por fin reciben el respeto que se ganaron les llegan al corazón, denle like a este vídeo. Compártanlo con alguien que necesite escucharlo hoy, y suscríbanse para no perderse lo que viene. Ahora volvamos a esa suite nupcial, al momento exacto en que esas tijeras se quedaron en silencio, y descubramos qué decidió hacer Cora Bennett a continuación. El silencio cayó sobre la habitación, más pesado incluso que el sonido de las tijeras de instantes atrás. Un silencio tan denso que Cora podía escuchar su propio corazón latiendo despacio, con calma, con una frialdad que a ella misma la asustaba. Margaret Ashford dejó caer las tijeras sobre el mármol del tocador, el metal golpeando la piedra con un sonido seco y duro, y luego se sacudió las manos como si acabara de tocar algo sucio. Deberías estarnos agradecida, dijo, con una voz dulce y a la vez cruel, por salvarte de convertirte en el hazmerreír frente a gente decente. Una muchacha que junta retazos de tela desechada como tú no tiene derecho a usar algo que se imagina precioso. Priscilla soltó una carcajada aguda que resonó en la habitación silenciosa, y se inclinó lo suficiente para que Cora sintiera el perfume caro mezclado con el champán de la fiesta de la noche anterior. Querida cuñada, susurró Priscilla. Theodore se cansará de ti muy pronto. Los hombres Ashford no se casan con muchachas de apartamento sin chimenea. Solo juegan un rato con chicas como tú y luego las desechan. No eres más que un trapo viejo, exactamente como esa basura que estaba en el suelo hace un momento. Las dos mujeres se miraron, intercambiando la mirada triunfante de quienes creen haber ganado por completo, y luego giraron sobre sus tacones altos con esa gracia que habían practicado toda la vida, salieron flotando de la habitación y cerraron la puerta de roble tras ellas con un clic suave, pero definitivo. Sola, Cora se dejó caer lentamente de rodillas en medio del cuarto. Extendió la mano y recogió una tira frágil de encaje, el bordado que había cosido con tanta paciencia, puntada por puntada, bajo la lámpara de madrugada durante 9 meses, ahora desgarrado en pedazos esparcidos por el suelo de madera como pétalos de flores secas. Por un instante se le cerró la garganta, le ardieron los ojos, y pensó que se quebraría como cualquiera se quebraría en un momento así. Pero las lágrimas no llegaron a caer. En cambio, algo completamente distinto se levantó en su pecho, frío, quieto y tan claro que casi la hizo temblar. Una calma extraña que jamás había sentido antes. Cora no lloró. No huyó. Se quedó sentada entre los restos del trabajo de su vida. Y comprendió, con absoluta certeza, que ese día no caminaría hacia el altar para convertirse en la esposa de Theodore Ashford. Pero tampoco saldría a escondidas por la puerta trasera, llorando como una mujer derrotada, dándole a la familia Ashford exactamente lo que querían. Si querían convertirla en un espectáculo de humillación, entonces les daría un espectáculo, solo que no el que ellas se imaginaban. Justo entonces, la puerta se abrió con vacilación y Jonah entró. El único maquillador en quien Cora confiaba,
el joven de ojos amables y manos hábiles que había estado a su lado desde los primeros días, cuando ella todavía luchaba por salir adelante en Boston. Jonah se detuvo en seco al ver el encaje destrozado esparcido por el suelo, su rostro se puso pálido, y de inmediato se arrodilló junto a ella. «Cora», susurró, con la voz temblando de horror. «Dios mío, ¿qué te hicieron? Déjame llamar un auto y sacarte de aquí ahora mismo. No tienes que soportar ni un segundo más de esto». Pero Cora solo negó con la cabeza. Y cuando levantó la vista hacia él, su mirada dejó a Jonah paralizado, porque ya no quedaba dolor en ella, ninguna debilidad, solo una determinación de hierro, fría como el hielo. «No voy a ninguna parte», Jonah, dijo, con una voz tan serena que resultaba escalofriante. Se puso de pie, recogió los pedazos rotos del encaje entre sus manos con la ternura de quien sostiene algo vivo que se está muriendo, y los colocó sobre el tocador, frente a él. «Necesito que me ayudes con una última cosa. Prende estos pedazos en mi cabello». Los ojos de Jonah se abrieron enormes, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste? ¿Quieres usarlo así? Está destrozado. Todos lo van a ver». Cora sonrió apenas, una sonrisa sin alegría, solo determinación fría e inquebrantable. «Exactamente», respondió. «Quiero que todos lo vean. Quiero que las 500 personas de esa iglesia vean con sus propios ojos qué clase de gente es en realidad la familia Ashford. Prende cada pieza, Jonah. No escondas ni un solo corte». Jonah acababa de prender la última tira de encaje en el cabello oscuro de Cora cuando la puerta volvió a abrirse de golpe, esta vez sin ninguna vacilación, y Theodore Ashford entró vestido con su traje de bodas perfectamente confeccionado, un destello de irritación cruzando su rostro antes de comprender del todo la escena frente a él. Se detuvo, su mirada recorrió los retazos de encaje que quedaban en el suelo, el rostro pálido de Jonah, y finalmente se posó en el cabello de Cora, donde los pedazos rotos colgaban como una telaraña de luto. Por un breve segundo, Cora todavía se aferró a un hilo frágil de esperanza. Todavía esperaba lo que cualquier mujer esperaría del hombre con quien estaba a punto de casarse: indignación, protección, un paso al frente para ponerse de su lado. Pero Theodore solo suspiró, un suspiro cansado y molesto, y se frotó el puente de la nariz como si ella fuera la carga más problemática de esa mañana. «Cora», dijo, con la voz llena de reproche. «Por favor, deja el drama. ¿Sabes lo temperamentales que son mi madre y Priscila? ¿Por qué siempre tienes que armar un escándalo justo hoy?» Cora lo miró, y por primera vez en los 2 años que llevaba conociéndolo, vio al verdadero Theodore Ashford con dolorosa claridad. «Lo cortaron en pedazos, Theodore», dijo en voz baja, con una calma extraña. «Usaron tijeras para destrozarlo a propósito. Frente a mí». Y se rieron. Theodore agitó la mano con impaciencia, sus ojos yendo hacia la puerta, por donde ya se colaba el sonido del órgano desde el santuario. «Era solo un pedazo de tela vieja», soltó. Y en el instante en que esas palabras salieron de sus labios, Cora sintió que algo dentro de ella moría en silencio. «Te lo dije 100 veces, ve a una tienda y compra un velo nuevo de verdad, uno caro, de esos que la gente admira. Pero no, tenías que insistir en ese trapo raído que le compraste a algún vendedor de segunda mano. Ahora el cónsul Whitaker ya está sentado en primera fila, la prensa está afuera, y tú estás pensando en avergonzar a toda mi familia por un pedazo de encaje. Quítatelo, o que Jonah lo prenda con orden, y luego sal ahí afuera. No voy a permitir que humilles a la familia Ashford hoy». Cora no respondió de inmediato. En su mente relampagueó un recuerdo, aquella tarde lluviosa en que vio el encaje por primera vez en una tienda de antigüedades húmeda del North End, donde el vendedor, de mirada esquiva, le había susurrado que alguna vez había pertenecido a una dama distinguida ya fallecida, y le había jurado que todo se había comprado y vendido de manera completamente legal. Cora había gastado casi todos sus pequeños ahorros para llevárselo a casa, sin saber que ese instante ataría en silencio su destino a un hilo que todavía no podía imaginar. Pero ahora, de pie frente a Theodore, ya no veía el encaje como un error, lo veía como lo único honesto que quedaba en esa habitación. «Tienes razón en algo», dijo, levantando la cabeza, su voz resonando tan clara y firme que hasta ella misma se sorprendió. «He pasado los últimos 2 años arreglando algo raído, Theodore. Solo que no era el encaje. Eras tú». El rostro de Theodore se oscureció de rabia y confusión. Abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo porque el órgano de afuera ya sonaba más fuerte, más urgente. Retrocedió, se ajustó el cuello con un gesto rígido,
y la última mirada que le lanzó no tenía ni una gota de cariño, solo la fría irritación de un hombre que temía por su propia imagen. Como quieras, dijo entre dientes. Pero si sales ahí afuera con esa cosa en la cabeza, no digas que no te lo advertí. Luego se dio la vuelta, salió de la habitación a grandes zancadas y dejó la puerta abierta de par en par. Jonah tomó la mano helada de Cora, pero ella no temblaba. El amor que alguna vez había sentido por ese hombre se había esfumado por completo, sin ruido, y lo que quedaba dentro de ella era solo una serenidad fría y una determinación que nada podía quebrar. La iglesia de Santa Cecilia estaba llena hasta el último banco. 500 personas de los círculos más selectos de toda la costa este, sentadas hombro con hombro bajo los arcos de piedra que se alzaban hacia el cielo, el aire cargado con el aroma de lirios blancos importados y el murmullo suave de susurros privilegiados. Al final del pasillo, Theodore Ashford esperaba junto al altar, mirando de tanto en tanto su reloj costoso e intercambiando una sonrisa tensa con el padrino a su lado. En la primera fila, a la derecha, Margaret y Priscilla estaban sentadas. Con la espalda orgullosamente erguida, susurrándose detrás de abanicos de seda, esperando el momento en que la novia humillada no se atreviera a aparecer, o se arrastrara hacia afuera en un estado lamentable. En el vestíbulo, Jonah había hecho algo extraordinario. Había manejado cada fragmento destrozado del encaje con cuidado y lo había prendido en el cabello oscuro de Cora con toda la habilidad que poseía, de modo que las tiras rasgadas de seda, con sus bordes irregulares, caían por su espalda como una telaraña, trágica y desgarradoramente hermosa a la vez. Se veía exactamente como lo que era, un acto brutal de destrucción expuesto sin disfraz, prendido directamente sobre una novia. ¿Estás segura de esto, Cora?, susurró Jonah, sus manos aún temblando levemente mientras ajustaba la parte trasera de su falda. Estoy segura, Jonah, respondió Cora, con la voz tan plana que ya no quedaba en ella ni una sola ondulación de emoción. Abre las puertas. El gran órgano cobró vida, sus acordes solemnes resonando por toda la iglesia, y las pesadas puertas del santuario se abrieron. Cora entró al pasillo central. De inmediato, fue como si 500 personas contuvieran el aliento al mismo tiempo. Los susurros desaparecieron. Luego volvieron a estallar, esta vez en una ola de conmoción que se propagaba de banco en banco. Mientras Cora avanzaba despacio por la larga alfombra del pasillo, los invitados de honor se inclinaban hacia adelante en sus asientos, los ojos muy abiertos por el asombro. No miraban su vestido. Miraban el velo destrozado que caía por su espalda. Los cortes eran dolorosamente claros, los bordes irregulares del encaje antiguo, arrancado con violencia, contaban sin palabras la historia de un acto cruel de sabotaje. Una señora en las filas del medio se llevó una mano a la boca. Un hombre mayor inclinó la cabeza y le susurró algo a su esposa, con el ceño fruncido por la confusión. En algún lugar hacia atrás, una cámara hizo un clic suave y luego se quedó en silencio, como si ni siquiera quien tomaba la foto pudiera creer lo que acababa de capturar. Cora no caminaba como una víctima. Caminaba con la barbilla en alto, la espalda perfectamente recta, cada paso firme y medido, dándole a cada par de ojos en aquel salón sagrado el tiempo suficiente para ver, para recordar y para entender exactamente lo que le habían hecho esa mañana en la suite nupcial. En la primera fila, la sonrisa satisfecha de Priscilla se congeló de golpe y luego desapareció por completo, reemplazada por una mezcla de pánico y furia al darse cuenta de que todo se le escapaba de las manos de manera desastrosa. Había esperado que Cora escondiera la herida, que se encogiera de vergüenza, o que ni siquiera se atreviera a aparecer. Jamás imaginó que la muchacha se atrevería a exponer la destrucción ante el mundo entero con tanto orgullo desafiante, usando la tela destrozada con dignidad. Cora estaba mostrando la crueldad de las mujeres Ashford para que todas las personas poderosas de esa sala la presenciaran. Margaret apretó su abanico de seda con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, el rostro pasando del rojo intenso a la palidez conforme las miradas curiosas comenzaban a robarse hacia la fila donde estaba sentada su familia. Priscilla bajó la cabeza, tratando de esquivar los ojos que se giraban hacia ella. Pero ya era demasiado tarde, porque la historia del velo desgarrado ya se había grabado a fuego en la mente de 500 testigos. Y a través de todo esto, Cora seguía caminando hacia el altar, donde Theodore la esperaba con el rostro cada vez más pálido, la mandíbula apretada conteniendo una rabia que crecía más allá de todo control. Cuando Cora finalmente llegó junto a Theodore, al pie del altar, él se inclinó hacia ella y, entre dientes, le susurró con una voz llena de veneno que solo ella pudo escuchar. ¿Qué demonios estás haciendo? Siseó. Te dije que te quitaras esa basura.
Te ves demente. Me estás humillando frente a toda esta gente. Cora no se volteó a mirarlo. Mantuvo la cabeza en alto, la mirada fija en la cruz sobre el altar. Y cuando respondió, su voz fue tranquila, pero cada palabra sonó fría y clara. Les estoy mostrando a tus amigos exactamente qué clase de hombre eres, Teodore, susurró. Un cobarde que se quedó quieto mientras su familia destruía algo que alguna vez juró atesorar. Querías que lo escondiera para proteger tu dignidad. Pero nunca más voy a esconder la verdad solo para que un hombre como tú se sienta cómodo. Teodore se puso rígido, su rostro pasando del blanco pálido a un rojo furioso, ambas manos cerrándose en puños a los costados. Pero no podía hacer nada en el santuario abarrotado, con cientos de ojos y lentes de cámara vigilando su más mínimo movimiento. El padre Donovan, un hombre mayor de cabello plateado, había percibido claramente la tensión sofocante que emanaba de la novia y el novio, junto con el extraño estado del atuendo de la novia, y se aclaró la garganta con fuerza, sus manos temblando un poco mientras abría la Biblia con bordes dorados bajo la mirada inquisitiva de toda la congregación. Amados hermanos, comenzó el sacerdote, su voz resonando hacia los arcos de piedra mientras intentaba mantener un tono solemne, aunque sus ojos seguían desviándose hacia el cabello destrozado de la novia. Estamos aquí reunidos hoy, ante la mirada de Dios y frente a esta comunidad, para ser testigos de la unión de este hombre y esta mujer en el sagrado vínculo del matrimonio. La ceremonia continuó en un ambiente tan sofocante que resultaba casi insoportable. Cora permanecía de pie como una estatua, completamente separada del hombre a su lado, su cuerpo inmóvil mientras su mente estaba extrañamente aguda y clara. No escuchaba las palabras que leía el sacerdote, porque dentro de su cabeza solo había una cosa, un único instante que estaba esperando. Sabía que, según el ritual antiguo, llegaría un momento en que el sacerdote haría una pausa y preguntaría si alguien se oponía al matrimonio, y ese era el momento que había elegido. Había imaginado cada movimiento con claridad en su mente. Se volvería para mirar a las 500 personas que la observaban. Se quitaría el anillo de compromiso del dedo y lo pondría en la palma de Teodore. Luego declararía ante todos que se negaba, que jamás formaría parte de esa familia. Y saldría por las puertas de la iglesia con sus propios pies, con la cabeza en alto, no como una mujer descartada, sino como una mujer que había elegido irse. Pequeñas gotas de sudor le perlaban la frente al padre Donovan mientras se acercaba a esa parte de la ceremonia, como si incluso él presintiera que algo fuera de lo común estaba por suceder. Tragó saliva con esfuerzo, su mirada recorriendo una vez la congregación, mortalmente silenciosa. Luego habló, cada palabra resonando con claridad bajo la bóveda de piedra. Si alguien en esta comunidad puede demostrar una causa justa por la cual estos dos no puedan unirse legítimamente, proclamó, que hable ahora o calle para siempre. Cora tomó una respiración profunda, su mano se movió apenas, sus dedos comenzando a alcanzar el anillo en su otra mano, y se preparó para voltearse. Pero nunca tuvo la oportunidad. Antes de que pudiera pasar siquiera un segundo de silencio, un sonido como un trueno rodante estalló desde el extremo del santuario. Las dos pesadas puertas de roble de la iglesia de Santa Cecilia, reforzadas con remaches de hierro, se abrieron de golpe con tanta violencia que golpearon las paredes de piedra con fuerza suficiente para hacer temblar los primeros bancos. El organista dio un respingo, sus dedos golpearon una nota chirriante y discordante antes de que el sonido muriera en el aire. 500 cabezas se voltearon al mismo tiempo. Cruzando el vestíbulo llegaron 6 hombres con trajes negros perfectamente confeccionados, moviéndose con una precisión aterradora y una unidad escalofriante, sus ojos recorriendo la multitud, pequeños auriculares curvándose detrás de sus orejas. Al frente iba Bruno Kovac, un hombre corpulento de rostro duro y ojos que no revelaban ni el más mínimo destello de emoción, su andar el de un depredador tan acostumbrado a hacer que una sala entera contuviera el aliento que ya ni siquiera tenía que pensarlo. Detrás de ellos venía un hombre cuya presencia parecía absorber el oxígeno mismo de la habitación, Drake Holloway. Vestía un traje oscuro confeccionado con exquisita precisión hasta la última puntada, sin un solo detalle de más y sin una sola arruga, irradiando el tipo de autoridad que no necesita mostrarse porque su sola existencia ya pesa sobre el espacio que lo rodea. Su rostro era una máscara de frialdad y dominio absoluto, sus ojos grises como el acero recorriendo la iglesia una sola vez, y cada uno de sus pasos resonaba en el piso de mármol con el ritmo constante de una cuenta regresiva hacia un destino inevitable. Drake no era un invitado. Era una fuerza de la naturaleza que acababa de entrar a una sala que de pronto resultaba demasiado pequeña para contenerlo.
Un jadeo de miedo se extendió entre la multitud privilegiada, y lo que verdaderamente congeló el aire no fue simplemente su llegada, sino la comprensión de quién era. Las personas más poderosas de la costa este, acostumbradas a dar órdenes y a hacer que otros se inclinaran, ahora eran las primeras en palidecer. Un senador sentado en la tercera fila se encogió casi imperceptiblemente. Un famoso magnate inmobiliario tragó saliva con fuerza, las manos apretadas sobre su regazo. Los nombres se susurraban rápido de oído a oído, nombres que nadie se atrevía a decir en voz alta, porque Drake Holloway era el hombre que todo Boston conocía y que nadie se atrevía a mencionar a plena luz del día. Era la sombra que pendía sobre los muelles, la mano invisible que guiaba las corrientes de dinero que se movían en silencio a través de negocios inmobiliarios y subastas de arte reluciente. El nombre que hasta los hombres más ricos solo se atrevían a pronunciar en salas cerradas y en voz baja. Margaret Ashford, que instantes antes ardía de rabia, ahora estaba blanca como el papel, una mano aferrada con fuerza al brazo de su silla. Priscilla permanecía rígida, los labios entreabiertos, pero sin que saliera ninguna palabra. Drake Holloway no se detuvo a reconocer a las personas que inclinaban la cabeza para saludarlo con miedo. Caminó directo por el pasillo central, sus zapatos de cuero pulido golpeando la piedra con pasos precisos a través del silencio absoluto. En el altar, Theodore Ashford parecía a punto de desmayarse. Retrocedió un paso, totalmente confundido, y luego inclinó la cabeza a toda prisa. «Señor Holloway», tartamudeó Theodore, su voz quebrándose como la de un niño asustado. Y en ese instante olvidó la ceremonia, olvidó incluso a la novia parada justo a su lado. «Señor, qué honor. Debe haber algún malentendido». Pero Drake Holloway lo ignoró por completo. Ni siquiera se molestó en mirar al novio una sola vez, como si Theodore Ashford no fuera más que un mueble sin sentido que le bloqueaba la vista. Sus ojos, fríos y afilados, se habían fijado en un único punto desde el momento en que entró al santuario, y se dirigió directo hacia ese punto sin la menor vacilación. Se detuvo justo frente a Cora. Se quedó ahí, lo bastante cerca para que ella sintiera la quietud aterradora que emanaba de él. Y durante varios segundos largos e interminables, la iglesia entera quedó tan silenciosa que se habría podido escuchar la cera de las velas goteando sobre el altar. Los ojos grises de Drake dejaron el rostro de Cora, bajaron lentamente y se posaron en los fragmentos rotos del encaje prendidos en su cabello oscuro. Y en ese instante exacto, algo en su rostro helado se quebró levemente. Drake levantó una mano despacio, y el movimiento fue tan deliberado que toda la iglesia pareció contener el aliento al verlo. Entonces sus dedos rozaron con suavidad una tira desgarrada de encaje que colgaba junto al rostro de Cora, casi con temblor, como si estuviera tocando algo sagrado que pudiera desvanecerse con un solo aliento brusco. Y entonces se quedó paralizado, la mano detenida en el aire, la mandíbula apretada, un músculo en su mejilla tensándose antes de temblar violentamente de una manera que no pudo contener. Sus ojos grises, fríos como el acero, que jamás habían revelado ni la más mínima emoción frente a cientos de personas poderosas, de pronto se oscurecieron con algo profundo. Doloroso y antiguo, un dolor enterrado durante tantos años que acababa de despertar por una tira de seda destrozada. Drake la reconoció. Reconoció cada puntada, cada patrón de encaje trabajado a mano con una técnica que solo una persona en este mundo había poseído jamás, cada detalle diminuto que había grabado en su memoria desde que era apenas un niño. Ese era el velo de bodas de su madre. Ese era el velo de Rosalind Holloway. Lo que había desaparecido de su vida junto con ella aquella noche fatídica de tantos años atrás, lo que había pasado 10 años y una fortuna entera intentando rastrear a través de subastas clandestinas, anticuarios y los rincones más oscuros de este mundo, lo que casi había perdido la esperanza de volver a encontrar. Y ahora estaba ahí, frente a él, destrozado en pedazos y prendido en el cabello de una novia desconocida, en medio de una boda a la que nunca había sido invitado. Por un largo instante, tan sofocante que pareció eterno, Drake no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando los cortes irregulares, y la quietud que emanaba de él resultaba más aterradora que cualquier estallido de furia. Luego levantó la cabeza despacio, sus ojos dejando el velo y recorriendo la iglesia. Despacio, fríamente, hasta que esa mirada mortal se posó en los dos rostros que se encogían en la primera fila. Margaret y Priscilla Ashford casi se derrumbaron bajo el peso de esa mirada. «Cierre el libro, padre», dijo Drake, con voz baja, pero que llegó hasta el último banco con una claridad tan gélida que sonó como una orden que nadie podía desobedecer. El padre Donovan tembló tanto que casi se le cae la Biblia,
y luego la cerró de golpe con manos torpes. Drake se giró hacia la congregación, y cuando volvió a hablar, cada palabra resonó con una autoridad absoluta que nada podía quebrar. Esta boda termina aquí, declaró, y las palabras cayeron sobre el santuario como una sentencia. El velo que acaban de destruir no es un objeto cualquiera. Es propiedad de la familia Hoyowai, robado de nosotros hace muchos años. Su mirada se clavó directo en las dos mujeres Ashford. Y ustedes le pusieron tijeras a algo que me pertenece, algo que llevo buscando más tiempo del que cualquiera de ustedes pueda imaginar. Una ola de terror se extendió por los bancos, y los susurros de pánico murieron al instante bajo la fuerza de su mirada. Drake dio un paso lento hacia la primera fila, y los 6 hombres de traje negro se movieron con él en absoluto silencio, haciendo que el aire mismo se sintiera espeso de amenaza no dicha. Ustedes creyeron que su dinero y su apellido las protegerían, dijo en voz baja, su tono ahora rebajado a un registro tan frío que parecía deslizarse sobre la piel como una hoja de cuchillo. Se han acostumbrado a creer que podían pisotear a quien quisieran sin enfrentar consecuencias. Pero hoy eligieron la cosa equivocada para destruir, y al hombre equivocado para convertir en su enemigo. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo, porque cada palabra pronunciada en voz baja enviaba un escalofrío por la espalda de todos los presentes. Y tanto Margaret como Priscilla comprendieron que el mundo que siempre habían conocido acababa de derrumbarse bajo sus pies. El silencio mortal del santuario se rompió con la voz temblorosa de Priscilla. Se puso de pie de un salto, las piernas tan inestables que tuvo que aferrarse al respaldo del banco de enfrente para no caer. Señor Hoyowai, tartamudeó, su rostro antes arrogante ahora retorcido de pánico. No lo sabíamos. Pensamos que era solo un trapo barato que ella había comprado para fingir que pertenecía a nuestra clase. Le juramos que jamás nos habríamos atrevido a tocar algo de su familia si lo hubiéramos sabido. Margaret se levantó junto a su hija, intentando rescatar el último resto de dignidad, pero su voz ya se había quebrado. Esto debe ser un terrible malentendido, señor. Nuestra familia siempre ha respetado las reglas. Estamos dispuestas a hacer lo que sea para enmendarlo. Drake ni se molestó en volver a mirarlas. Su mirada era tan fría como el hielo en pleno invierno. La ignorancia no es defensa para la destrucción, dijo en voz baja. No lo destruyeron porque creyeran que era barato. Lo destruyeron porque querían herir a una mujer cuya bondad y talento jamás podrían alcanzar. Justo entonces, Theodore se tambaleó hacia adelante, levantando ambas manos en un gesto patético de rendición. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Se dejó caer de rodillas ahí mismo, sobre los escalones del altar, frente a 500 personas que alguna vez habían respetado a su familia. Señor Hoyowai, por favor, suplicó Theodore, su voz frenética y humillante. Pagaré cada daño. Lo que sea que valga el velo, la familia Ashford firmará un cheque hoy mismo, 10 veces, 100 veces su valor si es necesario. Por favor, solo permítanos terminar esta ceremonia en paz. Cora giró la cabeza para mirar al hombre con quien casi se había casado, y un asco tan agudo se levantó dentro de ella que casi la enfermó. La arrogancia dentro de esa súplica misma, esa creencia de que su dinero podía borrar la crueldad de su familia y remendar algo destruido más allá de toda reparación, de verdad le revolvió el estómago. Dio un paso al frente, y esta vez no susurró. Dejó que su voz resonara con claridad y fuerza, retumbando hacia los arcos de piedra para que cada persona en el santuario pudiera escucharla. No puedes comprar tu salida de esto, Theodore, dijo, su voz ya sin ningún temblor. Y ya no queda ninguna ceremonia que terminar. No me voy a casar contigo. Ni hoy, ni mañana, nunca. Estoy aquí, frente a toda esta gente, para decir que me niego a ser tu esposa, y me niego a formar parte de una familia que construyó su riqueza sobre el desprecio hacia quienes considera inferiores. Theodore se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Una ola de asombro recorrió los bancos, y las mismas personas que habían pasado la mañana susurrando cosas crueles sobre el origen humilde de Cora ahora la miraban con una admiración que ni ellas mismas esperaban sentir. Drake Hoyowai se volvió a mirarla, y por primera vez desde que había cruzado las puertas de la iglesia, algo en su rostro duro se suavizó levemente, un profundo respeto brillando en sus ojos grises. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, como reconociendo algo que ya no se atrevía a esperar ver en otro ser humano. Luego se giró hacia Bruno, su voz baja y decidida. Saquen a la familia Ashford de aquí. Yo me encargo de ellos a mi manera. Mientras los hombres de traje negro avanzaban en silencio,
Drake le dio la espalda a la familia que se desmoronaba y le ofreció el brazo a Cora. Señorita Bennet, dijo con suavidad, su voz tan gentil que dejó atónita a toda la congregación. Este lugar ya no merece su presencia. Permítame acompañarla afuera. Cora miró el brazo que le ofrecía el hombre más poderoso de Boston. Luego puso su mano sobre él, y juntos caminaron despacio por el pasillo, dejando atrás las ruinas de la familia Ashford bajo la mirada atónita de 500 personas. Las consecuencias del desastre en la iglesia de Santa Cecilia cayeron sobre la familia Ashford con tanta rapidez y tanta crueldad que hasta quienes conocían bien el mundo de Lampa se sorprendieron de su velocidad. Drake Holloway no necesitó violencia, no necesitó amenazas abiertas. Simplemente hizo una cosa, retiró los hilos invisibles que en silencio habían sostenido durante años todo el imperio Ashford, sin que los propios Ashford lo supieran jamás. Ya a la mañana siguiente, los bancos que siempre habían recibido a la familia con los brazos abiertos de pronto endurecieron sus condiciones sobre enormes préstamos, citando cláusulas que nadie había mencionado antes. Al mediodía, los dos socios más grandes del negocio naviero del grupo Ashford se retiraron abruptamente de contratos ya firmados, sin ofrecer explicación alguna, solo cartas frías anunciando el fin de sus relaciones comerciales. Las acciones del grupo Ashford se desplomaron sin detenerse en cuestión de horas, mientras los inversionistas olfateaban el colapso y corrían a huir. Las invitaciones a eventos de alta sociedad que la familia siempre había dado por sentadas ahora guardaban silencio. Las llamadas quedaban sin responder, y las puertas que siempre habían estado abiertas de par en par se cerraban de golpe en sus caras. El cónsul Whitaker, el hombre que alguna vez se había sentado en el lugar de honor en la boda, canceló al día siguiente una fusión por cientos de millones de dólares con la empresa de Theodore, y su rechazo se propagó como una señal por toda la clase alta de que la familia Ashford se había convertido en algo venenoso que nadie se atrevía a tocar. La historia del velo desgarrado y del hombre poderoso que había terminado la boda recorrió Boston con la velocidad de un incendio, susurrada en cada salón elegante, en cada club privado, en cada mesa de banquete de la clase alta, y cada vez que se contaba, el desprecio por los Ashford se hacía más profundo. Las juntas de caridad donde Margaret alguna vez había presidido con orgullo le enviaron en silencio cartas pidiendo su renuncia. Amigos de décadas de pronto se volvieron extraños, evasivos y distantes, fingiendo no verla entre la multitud. En menos de un mes, la familia que alguna vez tuvo una fortuna vasta y una posición que parecía imposible de sacudir había perdido casi todo. No por una bala ni por un puñetazo, sino por algo mucho más aterrador, el rechazo absoluto del mismo mundo al que creían pertenecer. Theodore Ashford se derrumbó de la manera más lastimosa de todos. Aplastado por el escándalo, perseguido por acreedores, y sobre todo aterrado por la sombra de Drake Holloway, ya no tuvo el valor de quedarse en la ciudad donde cada mirada lo observaba con una mezcla de lástima y desprecio. Solo unas semanas después de la boda arruinada, Theodore se trasladó en silencio con lo poco que le quedaba de sí mismo a una sucursal remota de la empresa, en una pequeña ciudad de la costa oeste. Huyendo de la humillación, del chisme y del apellido Holloway mismo, que ahora lo perseguía en cada sueño, desapareció de Boston sin una sola palabra de despedida, dejando atrás una familia hecha pedazos y una reputación completamente derrumbada. Pero mientras Theodore eligió huir y Margaret eligió encogerse en la desgracia, Priscilla Ashford no tenía ninguna intención de bajar la cabeza y aceptar su destino. En la mansión de Newport, ahora silenciosa y fría, se sentaba junto a la ventana mirando el mar, los ojos secos, sin una sola lágrima, solo una frialdad afilada y llena de odio en su mirada. No sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. En su mente retorcida, la culpable no era ella, sino la muchacha pobre que se había atrevido a entrar en su mundo y que después había arrastrado a toda la familia con ella al fondo. Y mientras apretaba la mano con tanta fuerza que sus uñas cuidadosamente manicuradas se le clavaban en la palma, juraba en silencio que Cora Bennet algún día pagaría por todo lo que había causado. 3 días después de la boda arruinada, un sedán negro y brillante se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos donde vivía Cora, luciendo totalmente fuera de lugar en aquella calle estrecha bordeada de edificios de ladrillo rojo desgastados por el tiempo. Del auto bajó una mujer de unos 40 años, afilada y compuesta, el cabello prendido con esmero y un traje negro confeccionado con cuidado hasta la última puntada. Se presentó como Victoria Falcone, y le entregó a Cora un grueso sobre color crema sin nada escrito, solo un sello de cera con un emblema que Cora no reconoció. Dentro había una tarjeta escrita a mano con letra firme y decidida, invitándola a la mansión Holloway. El señor Holloway está muy interesado en volver a verla, dijo Victoria, su voz baja y calmada,
sin revelar ni el más mínimo rastro de emoción. El auto la llevará si usted está de acuerdo. La decisión es completamente suya. No hay ninguna coacción aquí. Algo en la compostura de esa mujer hizo que Cora confiara en ella, y tras una breve vacilación, asintió. El auto la llevó lejos de las calles conocidas de Boston, a través de suburbios cada vez más dispersos y silenciosos, hasta que dobló hacia un camino privado y largo, sombreado a ambos lados por hileras de árboles antiguos y desnudos de hojas. La mansión Holloway apareció al final del camino como un castillo de piedra gris que se alzaba en medio de un paisaje desolado, sus ventanas altas y estrechas reflejando la luz fría del cielo de la tarde, y toda la estructura irradiaba una elegancia oscura, magnífica pero solitaria, hermosa pero manchada por el color de secretos enterrados. Victoria guió a Cora por largos pasillos de piso de mármol, con retratos de antepasados Holloway colgados a ambos lados, sus ojos severos mirando hacia abajo, hasta que entraron a un vasto estudio revestido de estanterías que llegaban hasta el techo y una chimenea encendida a fuego lento. Drake Holloway estaba de pie junto a un gran escritorio de caoba, y cuando se giró a mirarla, su rostro ya no cargaba la frialdad aterradora de la iglesia, sino algo más tranquilo y mucho más pesado. «Gracias por venir, señorita Bennet», dijo. Sobre el escritorio, cuidadosamente extendido sobre capas de papel de archivo especializado, estaban los fragmentos del velo, dispuestos con reverencia, como los huesos de una criatura viva ya perdida. Cora se acercó, y al verlos, se le encogió el corazón. Drake guardó silencio un largo rato, los ojos posados en las tiras rasgadas de encaje. Luego empezó a hablar, su voz baja y distante, como si resonara desde algún lugar profundo del pasado. «Este velo perteneció a mi madre, Rosalind Holloway», dijo. Ella misma lo bordó para su propio día de bodas, puntada por puntada, con una técnica que aprendió de su abuela, en la tierra al otro lado del océano. No era simplemente un velo de novia. Para ella, era toda una historia de linaje, de amor, de todo lo que más atesoraba. Hizo una pausa, y Cora vio cómo se le tensaban los nudillos contra el borde del escritorio. «Hace muchos años, cuando yo todavía era muy joven, hubo una noche en que todo en mi vida cambió para siempre. Mi madre desapareció esa noche, en un incidente que hasta hoy tiene muchas cosas sin explicar. Y junto con ella, este velo desapareció sin dejar rastro. Se lo llevaron de mi familia, sacado de contrabando a través de los canales más oscuros de este mundo. Y a lo largo de todos estos años, lo he buscado sin descanso. No solo porque es la última reliquia de mi madre, sino porque siempre he creído que guarda algo, un pedazo de la verdad que alguien enterró deliberadamente junto con ella». Levantó la vista hacia Cora, y en esos ojos grises, por primera vez, ella no vio poder, sino una pérdida profunda que jamás había sanado. Drake rodeó el escritorio de caoba y se paró junto a Cora, su mirada posándose en una tira particular de encaje que yacía aparte de las demás, un borde amarillento por los años, pero que aún conservaba su bordado exquisito. «Cuando mi gente me trajo de vuelta este velo después de que lo destrozaran», dijo despacio, «hice que mis mejores especialistas lo examinaran, y descubrieron algo que ni siquiera yo había sabido en todos esos años de búsqueda». Señaló el borde de encaje donde las diminutas puntadas formaban un patrón que a primera vista cualquiera confundiría con una simple decoración. «Mi madre escondió algo dentro de estas mismas puntadas. Un mensaje, un código cifrado a través de la técnica de bordado a mano que solo ella poseía. Mis especialistas confirmaron que existe. Pueden ver la estructura inusual en la forma en que se ordenaron las puntadas, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de descifrarlo, porque hacerlo requiere a alguien que no solo entienda las técnicas antiguas de bordado, sino que también sea lo bastante sensible para leer el lenguaje silencioso escondido en cada hilo». Cora se inclinó a estudiar la tira de encaje que él le había señalado, y de inmediato sus ojos, entrenados durante tantos años, reconocieron lo que él acababa de describir. Había una irregularidad en el ritmo de las puntadas, un orden oculto bajo una superficie que parecía aleatoria. Una mano que había tejido algo ahí a propósito, algo que solo quienes de verdad entendían el oficio podían reconocer. El corazón empezó a latirle más rápido. En ese momento, la artesana que había en ella se sintió atraída con una fuerza irresistible, porque esto no era solo un velo viejo, sino un acertijo tejido con el amor y los secretos de una mujer que llevaba mucho tiempo muerta. Drake se giró a mirarla, y su voz se volvió más solemne. «Señorita Bennet, la he investigado. Sé del trabajo que hizo alguna vez en talleres de conservación, sobre los textiles antiguos que devolvió a la vida cuando todos los demás ya se habían dado por vencidos.
Y sé que fue usted quien pasó 9 meses restaurando este velo cuando ni siquiera sabía lo que en verdad era. En todo este país no hay nadie más con sus manos y su ojo. Quiero invitarla a convertirse en la especialista privada de restauración de la familia Holloway. Tendrá su propio taller aquí en esta mansión, un presupuesto ilimitado y acceso total a cada material que necesite. Y su primera tarea será restaurar el velo de mi madre mientras también descifra el mensaje que escondió dentro. Cora se quedó inmóvil, el corazón dividido entre muchas emociones en conflicto. Una parte de ella, la artesana que anhelaba tocar una obra tan extraordinaria como esta, casi quería aceptar de inmediato, porque este era el tipo de oportunidad por la que cualquier restaurador del mundo estaría dispuesto a sacrificarlo todo. Y también estaba la curiosidad ardiente por el secreto escondido dentro del velo, por la historia de la mujer que había desaparecido en la oscuridad tantos años atrás. Pero otra parte de ella dudaba, porque entendía muy bien quién era el hombre que tenía frente a ella, un jefe de Lampa, un hombre al que todo Boston temía. Y entrar en su mansión también significaba entrar en un mundo lleno de peligros que ella jamás podría prever del todo. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja, levantando los ojos en busca de una respuesta. Podría contratar a cualquiera. Podría obligar a cualquiera. ¿Por qué me pide mi consentimiento? ¿Y por qué me confiaría lo más precioso que tiene? Drake guardó silencio un momento. Luego respondió, su voz tan baja y sincera que la sorprendió. Porque ese día en la iglesia vi algo que no había visto en la gente en mucho tiempo. Vi a una mujer de pie en medio de una multitud que la humillaba, y aún así se negó a bajar la cabeza. Una mujer que valoraba la belleza y la verdad más que su propia seguridad. Usted no destruyó ese velo. Usted lo amó. Y por eso confío en usted, señorita Bennet, más que en nadie que haya conocido jamás. Cora aceptó, y durante sus primeros días trabajando dentro de la mansión, mientras comenzaba a estudiar con cuidado cada fragmento del velo bajo lámparas especializadas, una pregunta seguía volviendo a su mente y se negaba a dejarla en paz. ¿Cómo era posible que una reliquia tan preciosa de la familia Holloway, algo que había sido buscado durante 10 años sin que nadie lo encontrara, hubiera estado quieta dentro de una tienda de antigüedades húmeda del Norten, para caer en manos de una humilde artesana restauradora como ella, por un precio tan pequeño que resultaba casi insignificante? Cuanto más lo pensaba, más sentía que algo estaba mal, una coincidencia demasiado grande para ser mero accidente. Recordó al vendedor de mirada esquiva, la manera en que se había apurado a vender el velo como si quisiera sacarlo de su tienda lo antes posible, y su insistencia burda en que el objeto se había comprado y vendido de manera completamente legal. Cora le llevó esa sospecha a Victoria, y la mujer afilada la escuchó con tanta concentración que Cora supo que había tocado algo importante. Tiene buenos instintos, señorita Bennet, dijo Victoria en voz baja, su mirada afilándose. Déjeme investigar a ese vendedor. En 2 días, la red de información de Drake había descubierto todo lo que valía la pena saber sobre el anticuario del Norten, y lo que Victoria trajo de vuelta dejó tanto a Cora como a Drake en silencio. El vendedor no era un simple comerciante de segunda mano, como aparentaba. Era un eslabón de una red de contrabando que movía mercancía ilegal y antigüedades robadas, una red que había operado en silencio durante muchos años. Y lo más importante, esa red estaba conectada directamente con un nombre que Drake no había escuchado en mucho tiempo, un nombre que le oscureció el rostro en el momento en que Victoria lo pronunció. La tienda del Norten era uno de los puntos de transferencia, un lugar donde los objetos de origen turbio recibían una historia limpia antes de ser revendidos a compradores que no sabían nada. Esto es lo que no logro entender, dijo Cora, frunciendo el ceño. Si este velo era tan valioso y tan buscado, ¿por qué lo tiraron en una tienda destartalada y lo vendieron por casi nada, en vez de negociarlo en las salas de subasta clandestinas caras donde usted había estado buscando? Drake permaneció pensativo un largo rato, y luego respondió despacio, y su explicación hizo que todas las piezas empezaran a encajar. Porque la gente que se lo llevó no sabía su verdadero valor, dijo. Durante todos estos años estuve buscando el precioso velo de bodas de la familia Holloway, algo descrito con claridad en registros antiguos. Pero lo que llegó a sus manos ya no se veía así. Con el tiempo, hicieron que el velo pareciera más viejo. Le quitaron sus marcas de identificación más evidentes y lo disfrazaron como un pedazo de encaje antiguo sin nombre ni historia, quizás por las mismas personas que ocultaron deliberadamente su origen para que nadie pudiera rastrearlo. A los ojos de un anticuario común, era solo un objeto viejo que valía unos pocos dólares. Solo después de que llegó a sus manos, a las manos de alguien con el talento y la paciencia suficientes para restaurarlo durante 9 meses,
empezaron a aparecer poco a poco el bordado original, las marcas de mi familia, e incluso el código escondido. Usted no simplemente encontró el velo, señorita Bennet. Usted fue quien lo despertó. Cora sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender el verdadero significado de esas palabras. Resultaba que su entrada a esa tienda aquella tarde lluviosa de años atrás, el vaciar todos sus ahorros para llevarse el velo a casa, no había sido un simple accidente. Algo más grande, más oscuro, la había guiado en silencio hasta esa reliquia. Y ahora que el velo había despertado, y su secreto empezaba a revelarse, comprendió que ya no era simplemente una inocente artesana restauradora. Sin saberlo, había entrado al centro de un misterio antiguo y sangriento. Un misterio que alguien había matado para enterrar. Y ahora esas personas quizás no la dejarían en paz una vez que supieran que el velo había vuelto, y que alguien empezaba lentamente a leer lo que creían borrado para siempre. El taller de restauración que Drake le asignó a Cora estaba en el ala este de la mansión. Una habitación amplia llena de luz natural que entraba por altas ventanas, equipada con todo lo que una artesana podría soñar, desde microscopios delicados y sedas de cada tono hasta un sistema de control de temperatura y humedad preciso hasta el más mínimo detalle. En ese espacio tranquilo, Cora poco a poco volvió a encontrar la pieza de sí misma que creía haber perdido. Y cada día se inclinaba sin descanso sobre los fragmentos de encaje, uniendo con paciencia cada hilo del velo. Drake empezó a visitar su taller, al principio solo se detenía brevemente a preguntar por su avance. Pero poco a poco esas visitas se hicieron más largas, y muchas veces acercaba un banco a su mesa de trabajo, se quitaba el saco formal, se subía las mangas de la camisa blanca y se sentaba en silencio a observar sus manos moverse con una destreza llena de gracia. Hablaban durante horas, y en esas conversaciones, Cora poco a poco fue viendo a una persona completamente distinta escondida bajo el caparazón frío y despiadado que todo Boston temía. Ella debió amarlo muchísimo, dijo Cora suavemente una tarde, mientras sus dedos aseguraban un hilo con delicadeza en su lugar. La gente no esconde todo un mensaje dentro de un velo de bodas a menos que tenga algo terriblemente importante que quiera confiarle a alguien que ama. Drake guardó silencio un rato, sus ojos siguiendo el movimiento de las manos de Cora. Tenía 9 años cuando mi madre desapareció, dijo por fin. Y era la primera vez que dejaba que alguien tocara ese recuerdo. Todavía recuerdo su aroma, lavanda e hilo de seda. Solía sentarse junto a la ventana por las tardes a bordar, y yo me sentaba a sus pies a mirar cómo se movían sus dedos, exactamente como se mueven los tuyos ahora. Siempre me decía que cada puntada tenía un significado, que una persona podía contar una historia entera con nada más que hilo y tela, si era lo bastante paciente y lo bastante sincera. Se detuvo, y Cora notó que su voz bajaba un poco. No entendí del todo sus palabras entonces. Era solo un niño. Pero después de la noche en que la perdí, pasé el resto de mi vida tratando de entender y tratando de encontrar lo único que quedaba de ella. Cora hizo una pausa, levantó los ojos hacia él, y en ese momento no vio a un jefe poderoso, sino a un niño de 9 años todavía parado junto a una ventana vacía, esperando a alguien que jamás regresaría. Perdí a mis padres cuando tenía 16 años, dijo suavemente, compartiendo algo que rara vez le contaba a nadie. Después de eso, viví con mi abuela, y fue ella quien me enseñó este oficio. Solía decir que las cosas dañadas no dejan de tener valor. Que a veces algo que ha sido herido puede volverse más hermoso de lo que era cuando estaba entero, si sabemos honrar sus cicatrices. Creo que por eso elegí este trabajo, porque entiendo lo que se siente cuando el mundo te ve como algo roto, como algo para descartar. Drake la miró largo rato, y algo en sus ojos cambió, un entendimiento silencioso que comenzaba a crecer entre dos personas que venían de mundos tan distantes. En la habitación tranquila, con solo el tic-tac suave del reloj antiguo y el crepitar apagado de la chimenea, la distancia entre ellos pareció acortarse de una manera que ambos sintieron, pero que ninguno se atrevió a nombrar. Cuando Cora alcanzó un carrete de hilo y sus dedos rozaron sin querer la mano de Drake, ambos se quedaron quietos por un instante sin aliento, y una emoción, tensa y tentadora a la vez, pasó entre ellos como una corriente eléctrica. Drake fue el primero en retirar la mano, se puso de pie un poco demasiado rápido, y cuando se disculpó y salió del taller, Cora se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal, y que el hombre más peligroso de Boston había empezado a colarse en los rincones escondidos de su corazón de una manera que jamás había esperado. Tomó casi 3 semanas de trabajo incansable, trabajando bajo las lámparas hasta entrada la noche, antes de que Cora lograra descifrar poco a poco el mensaje escondido dentro del bordado. El secreto estaba en el ritmo mismo de las puntadas,
en la manera en que Rosalind Holloway había cambiado con destreza el largo y la dirección de cada hilo según su propia regla privada, convirtiendo lo que parecían patrones decorativos en un sistema de símbolos que solo alguien que en verdad entendiera el arte del bordado antiguo podría leer. Cuando finalmente las últimas piezas encajaron y el mensaje completo apareció ante sus ojos, Cora se quedó inmóvil en su silla durante mucho tiempo, las manos temblando, porque lo que acababa de descubrir era más pesado y más doloroso que cualquier cosa que hubiera imaginado. Esa noche mandó llamar a Drake al taller. Cuando él entró y vio su rostro pálido, supo de inmediato que ella había encontrado algo. Lo descifré, dijo suavemente, la voz quebrándose. Señor Holloway, este mensaje tiene dos partes, y no sé por dónde empezar. Drake acercó una silla y se sentó frente a ella, el rostro tenso, pero quieto. Cuéntame todo, dijo. Cora tomó una respiración profunda. La primera parte es una acusación. Su madre sabía que su vida estaba amenazada. Sabía quién estaba detrás del complot contra su familia, y bordó el nombre de esa persona en este velo como una última prueba, por si nunca llegaba a tener la oportunidad de decir la verdad en voz alta. Esa persona era alguien de su propia familia, alguien a quien ella llamaba Janiro. Cuando se pronunció ese nombre, Cora vio como el rostro de Drake se congelaba, sus ojos grises oscureciéndose como cubiertos por una sombra, y su cuerpo alto pareció convertirse en piedra. Janiro, el tío primo en quien alguna vez había confiado, el hombre que había estado a su lado durante los años de duelo tras la desaparición de su madre. El hombre que había fingido compartir su pérdida mientras esas mismas manos habían estado manchadas por el crimen. Una conmoción recorrió todo el ser de Drake, una terrible mezcla de rabia hirviente y el dolor de una traición que había ardido lentamente durante años y que solo ahora salía a la luz. Pero Cora no había terminado. La segunda parte, continuó, y esta vez su voz se quebró, los ojos brillando de lágrimas, no es una acusación. Es un mensaje. Un mensaje que su madre le dejó a usted. Drake levantó la cabeza de golpe, y por primera vez desde que Cora lo conocía, vio aparecer una vulnerabilidad desnuda en los ojos del hombre más poderoso de Boston. Léemelo, dijo, y su voz era ronca, casi nada más que un aliento. Cora bajó los ojos hacia la traducción que había escrito con cuidado, y leyó las palabras que Rosalind Holloway había confiado a cada puntada, destinadas a su amado niño. A mi amado hijo, si algún día lees estas palabras, entonces quizás yo ya no esté a tu lado. Te ruego que no dejes que el dolor y el odio devoren quien eres. Que no dejes que la oscuridad te convierta en alguien como quienes nos hicieron daño. Naciste con un corazón bondadoso. Lo sé. Y por más que la vida intente forjarte en piedra y acero, te ruego que te aferres a esa parte gentil que llevas dentro. Vive una vida que me haga sentir orgullosa. Y encuentra a alguien que te ame por quien eres, no por el poder o el miedo que provocas. Te amo siempre. Cuando Cora terminó de leer, la habitación se hundió en un silencio absoluto. Y entonces sucedió algo que ella jamás pensó que presenciaría. Drake Holloway, el hombre a quien nadie en la ciudad se atrevía a mirar directo a los ojos, bajó la cabeza despacio, sus hombros temblando, y una sola lágrima le resbaló en silencio por el rostro helado. Durante tantos años había buscado este velo para dar caza a su enemigo, para tomar venganza. Pero lo que encontró al final no fue un arma de venganza, sino el último abrazo de la madre que creía perdida para siempre. Cora puso su mano con suavidad sobre la de él, y esta vez él no la apartó. Mientras Cora y Drake iban descubriendo poco a poco la verdad enterrada durante tantos años, en otra parte de la ciudad, una fuerza antigua y peligrosa también había empezado a sentir que algo andaba mal. Janiro Holloway era un hombre demasiado acostumbrado a existir entre las sombras, y durante muchos años había llevado una vida tranquila bajo la fachada de un respetado miembro de la familia, mientras en silencio se beneficiaba del mismo crimen que había cometido aquella noche fatídica de tiempo atrás. Pero cuando la noticia de que el velo de bodas de Rosalind había sido encontrado y estaba siendo restaurado le llegó por canales clandestinos, una inquietud fría comenzó a arrastrarse dentro de él. Sabía mejor que nadie que Rosalind había sido una mujer inteligente y desconfiada, y no podía descartar la posibilidad de que hubiera dejado algún rastro, alguna prueba que pudiera exponerlo después de tantos años. No podía permitir que eso sucediera. Y para impedirlo, necesitaba una manera de entrar al mundo cerrado que rodeaba a Cora Bennett, la mujer que tenía la llave para desbloquear su secreto. Por eso Janiro buscó deliberadamente a alguien cuya red le indicó que también albergaba un profundo odio hacia esa misma muchacha. Una tarde, en la fría mansión de Newport donde Priscilla Ashford atravesaba los días amargos de su colapso,
un hombre extraño apareció sin previo aviso. Priscila, ya cansada y de lengua afilada tras todo lo ocurrido, al principio tuvo la intención de despedirlo, pero sus primeras palabras la hicieron detenerse a escuchar. Usted y yo tenemos un enemigo en común, señorita Ashford, dijo Janiro, su voz suave, pero escondiendo un peligro que hizo que Priscila se estremeciera a su pesar. La muchacha que destruyó a su familia también es la persona que amenaza todo lo que he construido. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Priscila entrecerró los ojos ante el desconocido, la sospecha mezclándose con un destello de oscuro interés en su mirada. ¿Quién es usted y por qué debería confiar en usted?, preguntó, la voz aún cautelosa. Janiro sonrió, una sonrisa que jamás le llegaba a los ojos. Mi nombre importa menos que lo que puedo darle. Usted quiere venganza contra Cora Bennett. Quiere verla pagar por la caída de su familia. En cuanto a mí, necesito que ella se detenga antes de que cabe demasiado hondo en cosas que debieron quedar enterradas para siempre. Usted tiene acceso a lugares que yo no puedo alcanzar. Conoce a la gente, las relaciones, los círculos sociales por los que ella se mueve ahora. Y yo tengo los medios y la gente para hacer realidad sus deseos. Solos, ni usted ni yo podemos tocarla, porque está protegida por Drake Holloway. Pero juntos podemos encontrar la brecha. Priscila guardó silencio un largo rato, sopesando esa oferta peligrosa. La razón le decía que unirse a un hombre tan sombrío era una locura, que se estaba empujando hacia un pantano aún más profundo que el abismo en el que su familia acababa de caer. Pero el odio dentro de ella había corroído toda la sensatez que le quedaba, y la idea de ver a Cora Bennett derribada, de devolverle a esa muchacha toda la humillación que Priscila creía que le había infligido a su familia, resultaba demasiado tentadora para rechazarla. Por fin, levantó la cabeza, y una sonrisa fría y retorcida apareció en el rostro que alguna vez se consideró elegante. Bien, dijo Priscila suavemente. No necesito saber quién es usted, y no me importa lo que quiera de ella. Solo necesito una cosa, ver a Cora Bennett perderlo todo, tal como ella me quitó todo a mí. Y así, en esa habitación oscura, se formó una alianza venenosa entre dos personas de dos mundos distintos que compartían una sola cosa en el corazón, el odio. Afuera de la ventana, las olas del mar seguían golpeando las rocas con su ritmo constante, frías e indiferentes, completamente ajenas a la tormenta que esas dos personas empezaban a encender en silencio. La red de Janiro se movió rápido y en silencio, y fue la información que Priscila proporcionó sobre los hábitos de Cora, su horario y los puntos débiles en la protección a su alrededor lo que le ayudó a encontrar el momento justo para atacar. Una noche tarde, cuando la mayor parte de la mansión ya se había hundido en el silencio y Cora seguía en el taller de restauración terminando las últimas etapas de su trabajo, dos hombres extraños aprovecharon un hueco en el turno del equipo de seguridad y se colaron en el ala este del edificio. Cora estaba inclinada sobre su mesa de trabajo, completamente absorta en lo que hacía, cuando una repentina sensación de inquietud la hizo levantar la cabeza, y se quedó quieta al ver a dos figuras que se acercaban en silencio desde la puerta. El instinto le dijo que esos hombres no habían llegado con buenas intenciones. Y cuando uno de ellos habló, su voz fría y amenazante, su propósito quedó dolorosamente claro. Ha estado cavando demasiado hondo, señorita Bennett, dijo el hombre, avanzando un paso a la vez. Algo debió quedar quieto. Y está a punto de aprender esa lección. Cora retrocedió rápido, el corazón latiéndole con fuerza, los ojos recorriendo la habitación en busca de una salida o de algo que pudiera ayudarla. Tomó el velo que estaba restaurando, movida por el instinto de proteger lo más precioso, y retrocedió despacio hacia la esquina de la habitación, donde Drake había instalado una campana de alarma de emergencia. En ese momento desesperado, se lanzó hacia la campana y la golpeó con todas sus fuerzas justo antes de que uno de los dos hombres pudiera atraparla. La alarma estridente atravesó al instante el silencio de toda la mansión, resonando por los corredores de piedra, y los hombres se quedaron paralizados por un momento, la confusión evidente en sus rostros al comprender que el plan se había roto. Cora aprovechó ese instante para soltarse, aferrando el velo contra su pecho y retrocediendo más hacia el rincón, poniendo cualquier cosa que pudiera alcanzar entre ella y los atacantes, una mesa, una silla, mientras el corazón le sentía a punto de saltarle del pecho. En apenas unos segundos que parecieron eternos, pasos apresurados retumbaron desde el pasillo, y la puerta del taller se abrió de golpe. Drake Holloway entró corriendo, seguido de Bruno y sus hombres. Y en el momento en que vio a Cora acurrucada en el rincón con dos desconocidos acercándose,
algo en sus ojos ardió con más fiereza que cualquier cosa que Cora hubiera presenciado antes. El equipo de seguridad de Drake sometió rápido a los intrusos, tras un forcejeo breve y violento, antes de dejarlos completamente reducidos y sacarlos a rastras. Pero Drake apenas parecía notarlos. En el momento en que la habitación quedó a salvo, cruzó el taller en solo unos pasos y llegó hasta Cora, sus manos, normalmente tan firmes y frías, ahora temblando levemente mientras le levantaba el rostro para verla con claridad. ¿Estás bien?, preguntó, y su voz, normalmente calmada y firme, se quebró con un miedo desnudo que no pudo esconder. ¿Te lastimaron? Mírame, Cora. Cora levantó los ojos hacia él, y al ver el miedo real en los ojos del hombre a quien toda la ciudad temía, sintió que algo dentro de ella se derretía. Estoy bien, susurró, aunque todo su cuerpo todavía temblaba. Estoy bien. El velo también está a salvo. Pero a Drake ya no parecía importarle el velo. La tomó entre sus brazos y la abrazó con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, ella fuera a desaparecer. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, dos personas que se habían acostumbrado demasiado a cargar con todo el dolor a solas, de pronto comprendieron que ya no estaban solas. Pensé que te había perdido, susurró Drake en su cabello, la voz ahogada. Cuando escuché esa alarma, no pude pensar en nada más que en ti. No puedo perderte, Cora. No puedo. Y por primera vez, Cora entendió que ese hombre, que tanto había perdido en la vida, ahora temía más la idea de perderla a ella que a cualquier otra cosa en el mundo. Después de esa noche aterradora, Drake no se permitió descansar ni un segundo. Sabía que el ataque no había sido un accidente, que a los intrusos los había guiado alguien que conocía el horario de Cora y los puntos débiles en la protección a su alrededor, y estaba decidido a encontrar al responsable. Victoria empezó a investigar con toda su afilada frialdad de siempre, siguiendo hasta la pista más pequeña, interrogando a los dos hombres capturados, rastreando los movimientos de dinero y las comunicaciones secretas. En apenas unos días, el panorama completo de la conspiración empezó a emerger poco a poco, y lo que Victoria trajo y colocó sobre el escritorio de Drake le oscureció el rostro de rabia. Los dos intrusos eran hombres de Janiro, lo cual no estaba más allá de lo que él había esperado. Pero lo que dejó tanto a Drake como a Cora atónitos fue el segundo nombre relacionado con el asunto, el nombre de la persona que le había dado a Janiro información privilegiada sobre el mundo en el que vivía Cora. Fue Priscilla Ashford. Ella fue quien señaló el camino, dijo Victoria, colocando ante ellos la evidencia de reuniones secretas entre Priscilla y la gente de Janiro. Janiro la buscó a propósito y usó su odio hacia la señorita Bennet. Ella no sabía quién era Janiro en realidad ni lo que quería, pero estuvo dispuesta a unir fuerzas con él solo para ver caer a la señorita Bennet. Al escuchar esas palabras, Cora sintió un dolor agudo extendiéndose por su pecho, una herida más profunda incluso que el miedo que había sentido la noche del ataque. Había pensado que todo con la familia Ashford había terminado, que había pasado la página de ese doloroso capítulo antiguo y comenzado una nueva vida. Pero ahora comprendía que el odio de Priscilla seguía intacto, incluso más venenoso después del colapso de su familia. Y esa mujer había estado dispuesta a poner a Cora en peligro solo para saciar su sed de venganza. ¿Por qué?, susurró Cora, los ojos brillando de lágrimas. Nunca le hice nada para lastimarla. Solo me negué a bajar la cabeza ante su crueldad. Y aún así no me deja en paz, incluso después de que dejé sus vidas. Drake se acercó a ella y puso la mano con suavidad sobre su hombro, un gesto que apenas unas semanas atrás nadie habría imaginado de un hombre como él. Hay personas que no soportan ver a alguien a quien alguna vez miraron por encima del hombro seguir de pie y vivir mejor que ellas, dijo suavemente. Su crueldad no es culpa tuya, Cora. Es una enfermedad dentro de sus propias almas. Y nunca debes culparte por la fealdad de otra persona. Cora guardó silencio un largo rato, dejando que las lágrimas corrieran antes de secárselas ella misma. Y cuando levantó la cabeza, Drake vio en sus ojos no miedo ni heridas, sino la misma determinación de hierro que había visto en ella alguna vez en la iglesia de Santa Cecilia, la determinación de una mujer ya cansada de ser siempre la que tenía que soportarlo todo. No me voy a esconder, dijo, su voz firme de nuevo. Toda mi vida me he inclinado, he soportado, he intentado hacérmelo bastante pequeña para que nadie se sintiera incómodo. Pero aprendí algo, esconderse nunca hace que gente como ella se detenga. Quiero enfrentar esto, Drake. Quiero que termine de una vez por todas, para que tú y yo de verdad podamos ser libres. Drake la miró largo rato. Y en sus ojos se levantó una mezcla de preocupación y profundo respeto.
Una parte de él quería esconderla, quería construir una fortaleza a su alrededor para que ninguna fuerza en el mundo pudiera volver a tocarla. Pero comprendió que hacerlo le quitaría precisamente la fuerza que lo había hecho enamorarse de ella, la fuerza de una persona que se atrevía a mantenerse erguida en medio de la tormenta. Está bien, dijo por fin en voz baja, apretando su mano con suavidad. Terminaremos esto juntos. Pero tienes que prometerme una cosa, que no te apartarás de mi vista hasta que esto termine. Y Cora, por primera vez después de tantos años luchando sola contra el mundo entero, asintió, aceptando que alguien más cargaría el peso junto a ella. Drake tenía todo lo que necesitaba para acabar con Janiro de la manera en que el Ampa suele lidiar con los traidores. Y una parte de él, la parte forjada a través de años de dolor y violencia, anhelaba hacer exactamente eso. Cuando Victoria organizó un encuentro con Janiro dentro de una vieja bodega abandonada cerca del puerto, Drake entró a ese lugar con la rabia que había ardido dentro de él durante tantos años, ahora hirviendo en sus venas. Janiro estaba ahí, más viejo ahora, pero todavía con la misma compostura astuta. Y al ver el rostro del sobrino a quien había traicionado, una sonrisa apenas visible le tocó los labios. Así que por fin lo sabes, dijo Janiro, su voz sin el más mínimo rastro de arrepentimiento. Tu madre siempre fue demasiado lista para vivir mucho tiempo. Vio demasiado, supo demasiado. Solo hice lo que había que hacer para proteger mi posición en esta familia. Esas palabras arrogantes echaron leña al fuego que ardía dentro de Drake. Y por un momento dio un paso al frente, la mano cerrándose en un puño, todo su cuerpo temblando con el deseo de descargar todo el dolor de esos años sobre el hombre que había destruido su vida. Pero en ese preciso instante, el último mensaje de Rosalind resonó en su mente. Las palabras que Cora le había leído. La súplica de una madre pidiéndole que no dejara que la oscuridad devorara quien era, que no dejara que ese hombre lo convirtiera en alguien igual a él. Y junto a esas palabras, escuchó la voz suave pero firme de Cora, la mujer que la noche anterior se había parado frente a él y le había dicho que si terminaba esto con sangre, entonces Janiro ganaría, porque habría arrastrado a Drake hasta su nivel y lo habría convertido exactamente en lo que su madre le había suplicado nunca llegar a ser. Drake se quedó quieto, la respiración pesada, y en una feroz lucha interior que pareció durar una eternidad, tomó la decisión más difícil de su vida. Despacio, aflojó el puño. No, dijo en voz baja, la voz temblorosa pero firme. No voy a matarte, porque si lo hago, me convertiré en ti. Y eso es lo único que mi madre me suplicó que jamás dejara suceder. No vales el precio de mi alma. En lugar de una venganza sangrienta, Drake eligió un camino que asustó a Janiro todavía más. Con todo el poder y la vasta red en sus manos, hizo lo que muy pocos hombres podrían haber hecho. Expuso a la luz cada uno de los crímenes de Janiro, no solo ante las autoridades a través de evidencia cuidadosamente reunida, sino también ante el propio Ampa del que Janiro había dependido para sobrevivir. En pocas semanas, Janiro fue despojado de todo poder, de cada aliado, de cada recurso que había construido durante tantos años. Abandonado y rechazado por la misma gente que alguna vez le había temido, se convirtió en un hombre sin nada, completamente aislado, viviendo el resto de sus días entre el miedo y el desprecio, un destino que para un hombre como él era peor que la muerte. En cuanto a Priscilla Ashford, la evidencia de su papel en el complot para atacar a Cora fue reunida por completo por Victoria y entregada a las autoridades. Tuvo que enfrentar las consecuencias legales de lo que había hecho. Y esta vez, ninguna cantidad de dinero ni el apellido Ashford podían salvarla ya. Cuando Cora escuchó cómo Drake había manejado todo, fue a buscarlo. Y vio en sus ojos algo que jamás había visto ahí antes, como si el peso de tantos años de odio por fin se hubiera depositado en el suelo. Hiciste lo correcto, dijo suavemente, poniendo su mano sobre la de él. Drake la miró, y una sonrisa rara, apenas visible pero genuina, apareció en su rostro. Tú me salvaste, Cora, respondió. No de Janiro, del hombre en que casi me convertí. Mi madre me suplicó que encontrara a alguien que pudiera amarme por quien de verdad soy. Creo que por fin la encontré. Con la amenaza final resuelta y la oscuridad del pasado por fin apartada, Cora volvió al trabajo de restaurar el velo de Rosalind con un estado de ánimo completamente distinto, ya sin el miedo ni el peso de un secreto sin resolver, sino con un amor puro por el arte y por la mujer que lo había tejido. Se paró frente a los fragmentos cuidadosamente dispuestos sobre la mesa de trabajo, enfrentando la pregunta más difícil que una restauradora puede enfrentar. Podía intentar esconder los cortes, coserlos de vuelta con tanta delicadeza que nadie jamás sabría que el velo había sido destruido,
devolviéndolo a su apariencia original como si ese dolor jamás hubiera sucedido. Pero mientras más miraba las heridas en la tela, más comprendía que ese no era el camino correcto. Recordó las palabras que su abuela alguna vez le había enseñado, que a veces algo que ha sido herido puede volverse más hermoso de lo que era cuando estaba entero, si sabemos honrar sus cicatrices. Y así tomó una decisión audaz. En lugar de esconder los cortes, los honraría. Se inspiró en un antiguo arte oriental donde la cerámica rota se repara con oro puro, convirtiendo las grietas en líneas relucientes, de modo que el objeto restaurado no sana ocultando su historia, sino haciendo de esa misma historia parte de su belleza. Cora pasó muchas semanas entretejiendo con cuidado hilos de oro tan finos como la seda a lo largo de cada rasgadura del velo, transformando los cortes crueles que alguna vez se hicieron con malicia en líneas de bordado dorado que brillaban como la luz del sol bajo sus manos privilegiadas. El velo de Rosalind Holloway poco a poco volvió a cobrar vida. Y cuando Cora completó el último paso, ya no era una reliquia dañada, sino una nueva obra de arte donde la historia dolorosa y la supervivencia resiliente se mezclaban en una belleza que conmovía el corazón. Los hilos dorados que recorrían el encaje antiguo no hacían que el velo se viera dañado. Al contrario, contaban una historia de resistencia, de cómo algo hermoso puede ser destrozado y aún así renacer, más hermoso que nunca. Cuando Drake entró al taller y vio la obra terminada por primera vez, se quedó en silencio durante mucho tiempo, sus ojos posados en las líneas doradas que brillaban bajo la luz, y Cora notó algo temblar en silencio en su rostro. No quería esconder lo que le pasó, dijo Cora suavemente, de pie junto a él. Porque esas heridas ahora son parte de la historia de este velo. Tratar de borrarlas sería como fingir que el dolor nunca existió. Pero si nos atrevemos a enfrentarlo, si nos atrevemos a convertirlo en parte de nosotros, entonces ya no es una herida. Se convierte en la prueba de que sobrevivimos. Drake se giró a mirarla, y sus ojos grises, alguna vez tan fríos, ahora estaban llenos de una ternura que apenas unos meses atrás nadie hubiera creído que fuera capaz de sentir. A lo largo de las semanas que había pasado junto a ella, había cambiado de maneras que ni él mismo comprendía del todo. Sonreía más. Se permitía ser vulnerable, ser gentil. Aprendió a soltar el peso del odio que había cargado toda su vida. ¿Sabes?, dijo suavemente, sus ojos sin apartarse de ella. Creo que mi madre te habría querido mucho. Habría visto en ti exactamente lo que siempre esperó que yo encontrara en otro ser humano. Cora levantó los ojos hacia él, y la distancia entre ellos, esa distancia alguna vez custodiada por la cautela y las viejas heridas, ahora parecía haber desaparecido por completo. En la habitación llena de luz cálida, junto al velo devuelto a la vida con oro puro, dos personas a quienes la vida alguna vez trató como rotas, hechas pedazos, ya nunca completas, habían encontrado la una en la otra una plenitud que ninguna de las dos esperaba. La ceremonia de develación del velo renacido tuvo lugar en un elegante evento privado celebrado en el gran salón de la mansión Holloway. Un lugar que alguna vez estuvo sumido solo en la oscuridad y en secretos dolorosos, ahora brillantemente iluminado por velas y flores blancas puras. La lista de invitados incluía historiadores reconocidos, especialistas en conservación respetados, y a las pocas personas en las que Drake de verdad confiaba, una reunión completamente distinta a la multitud de 500 que alguna vez había presenciado la humillación de Cora en la iglesia de Santa Cecilia. Esa noche, Cora entró al gran salón con un vestido azul medianoche profundo que ella misma había diseñado y cosido con sus propias manos, cada corte y cada costura irradiando el refinamiento y la confianza de una maestra artesana. Y cuando Drake la vio, se acercó y le ofreció su brazo, tal como lo había hecho aquel día fatídico en el santuario. Solo que esta vez, en sus ojos ya no había la frialdad de un jefe de Lampa, sino orgullo y un amor profundo por la mujer a su lado. En el centro del gran salón, dentro de una vitrina de cristal cuidadosamente iluminada, el velo de Rosalind Holloway se exhibía en toda la belleza de su renacimiento, los hilos dorados recorriendo el encaje antiguo, brillando bajo las luces como si la tela hubiera sido bañada en luz de sol, y mientras los invitados se acercaban uno por uno a admirarlo. Más de uno guardó silencio, emocionado, ante la historia de supervivencia que contaba. Mientras la noche llegaba lentamente a su fin y los últimos invitados se habían marchado, Drake llevó a Cora hacia la vitrina de cristal, la abrió con suavidad, levantó el velo con manos cuidadosas y se volvió para colocarlo en las de ella. «Quiero que te lo quedes», dijo suavemente. Y cuando Cora empezó a protestar diciendo que era la reliquia más preciosa de su familia, él negó con la cabeza con suavidad. «Durante 10 años busqué este velo, creyendo que me daría cierre, venganza,
algún tipo de respuesta. Pero fuiste tú quien me devolvió lo que en verdad había perdido. Me devolviste un pedazo de mi alma que creía muerto desde la noche en que perdí a mi madre. Me enseñaste que las cosas heridas no pierden su valor. Que incluso un corazón endurecido por el odio puede sanar. Cora sostuvo el velo contra su pecho, los ojos brillando de lágrimas. Y cuando levantó la vista hacia el hombre a quien todo Boston alguna vez había temido, ya no vio a un jefe poderoso, sino solo a un ser humano que había aprendido a amar y a ser amado. Y en ese momento, bajo la cálida luz de las velas del gran salón, dos personas que alguna vez habían estado solas, a quienes la vida alguna vez trató como indignas, encontraron la una en la otra un verdadero hogar, un amor construido no sobre el poder ni el estatus, sino sobre el entendimiento, el respeto y la compasión mutua. La historia de Cora Bennett y Drake Holloway nos recuerda una verdad simple pero profunda, que el valor de una persona nunca se encuentra en su origen, su riqueza o su posición social, sino en su carácter, su talento y la dignidad que conserva incluso en los momentos más oscuros. Quienes pisotean a otros simplemente porque creen que son inferiores a ellos, tarde o temprano tendrán que enfrentar las consecuencias de su propia crueldad. Mientras que quienes saben cómo atesorar la belleza, la verdad y la dignidad humana siempre encontrarán la luz, incluso al final del camino más oscuro. Y a veces las heridas que la vida nos deja, si se enfrentan con valentía, se convierten en los hilos dorados que crean nuestra propia belleza y fortaleza. Si esta historia les tocó el corazón, por favor suscríbanse a nuestro canal, denle like al vídeo, y compártanlo para que juntos podamos escuchar muchas más historias significativas y cautivadoras cada día. ¿Cómo se sintieron con la historia de Cora y Drake? ¿Qué parte de su viaje los conmovió más? Dejen un comentario y compartan lo que sienten desde el fondo de su corazón, porque siempre estamos esperando escuchar su voz. Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el último momento. Que ustedes y su familia siempre tengan salud abundante, una vida alegre, paz y amor llenando cada día. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.